Bueno, buenos días a todos. Damos el inicio a un nuevo ciclo de Ateneo. Así que el tema que vamos a abordar hoy se llama Bauti, mejor tarde que nunca. Y va a presentar y coordinar la doctora Florencia. La doctora Florencia es una médica joven con un ímpetu bárbaro para todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, rotó inclusive en el Tobar. Y quien sugirió esta coordinación fue el doctor Fernando Alonso, que es el vocal de la presidencia que se encarga del capítulo de buscar la gente de todo el país. Se le preguntaba cómo presento, entonces Fernando me mandó un audio diciendo, como una doctora inteligente y joven, con mucha inquietud y mucho trabajo, una de las mejores concurrentes que he tenido en nuestro hospital. Aquí en esa calidad la presento, aparte es preciosa. Así que Florencia, te paso la palabra para que puedas coordinar la actividad del día, ¿sí? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por esa presentación. Me da un poco de vergüenza. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar a Coral Susel, que es médica psiquiatra infanto juvenil, que es la jefa de psiquiatría juvenil del Hospital José María Pena, quien nos va a presentar el caso de Bautista, mejor tarde que nunca. Ok, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Crucemos los dedos para que no se pierda la señal, por favor. Muy bien, Bauti, mejor tarde que nunca. Voy a dar algunos datos personales de Bauti. Nació el 13 de agosto del 2009. La primera consulta fue en diciembre del 2014, cuando tenía 5 años y 4 meses. Algunos antecedentes significativos. Es hijo único de Daniel y Cecilia, nació por parto prematuro en el 8º mes de embarazo por una fisura de bolsa. Estuvo, según dijo la mamá, encajado en el canal de parto por varias horas, nació morado. A los 2 días le dan el alta y al tercer día es reinternado durante una semana por hiperbilirrubinemia, por ictericia. Los papás se dan cuenta por el color amarillo. Tenía 28 miligramos por ciento de bilirrubina. Caminó a los 18 meses, comenzó a hablar al año, pero a los 3 años no se entendía lo que decía. Usó pañal diurno hasta los 3 años, hasta los 5 años pañal nocturno. Ambos padres trabajan en horarios alternados. La mamá trabaja de 4 de la mañana a 13 y el papá de 22 a 6. Motivo de consulta. Es derivado por el neurólogo. ¿Cómo lo veo cuando llega? Es derivado, quiero aclarar algo, es derivado por el neurólogo y la idea era para descartar un posible diagnóstico de TGD. ¿Cómo lo veo cuando llega? Hiperactivo, impulsivo, inquieto, tenía arranques de violencia, que pega y muerde, tiene poca comunicación verbal y no verbal, duerme mal, se despierta muchas veces, concurre a un jardín de infantes común desde los 2 años, a los 3 años, desde el jardín, llaman a los padres y los derivan o invitan a que haga una consulta en psicología, y la psicóloga lo deriva al neurólogo. Caracteres peculiares y no tanto. Colecho con la mamá, no olvidemos que el papá no justifica, pero bueno, el papá trabaja de noche. Colecho con la mamá, tiene enuresis nocturna primaria, nunca controló esfínteres a la noche, encopresis diurna, esporádica y variable. Por periodos se hace caca y se hace caca completamente sin registrarlo. Y tiene otros periodos en los que parece darse cuenta y corre al baño. Es zurdo,
presenta una torpeza motora gruesa y fina, el nivel de grafismo es inferior al esperado para su edad, no toma bien el lápiz. Se despierta, dicen los padres, que cuando se despierta está alborotado, nada lo entretiene, todo lo aburre. Y comienzan las consultas. Ese primer neurólogo, que lo vio a los 4 años, le hace 2 polisomnografías, que no dan sin particularidades, indica terapia ocupacional, fonobiología y psicología, y un tratamiento farmacológico. Lo medica con risperidona, 0,5 miligramos por día, melatonina a la noche por la dificultad del sueño, y a los 2 meses del inicio del tratamiento le hace un análisis que muestra una prolactina de 32,9 alta y un poquito alta la fosfatasa alcalina. Suspende la risperidona por el tema de la prolactina. Yo debo decir que todo paciente que está medicado con risperidona, la prolactina sube. Le saca la risperidona y le indica atomoxetina, 10 miligramos, sin las indicaciones de que tiene que comer antes. Por lo tanto, la atomoxetina le produce mucho malestar gástrico, angustia, le quita el apetito, entonces se lo cambia por metilfenidato. Empieza con dosis bajas, después lo aumenta a 15 miligramos para dárselo después del almuerzo, ya que, ¿me escuchan? Me parece que hay ruido. Ok. Para dárselo después del almuerzo, ya que él iba al jardín a la tarde. Dicen los padres que con esta medicación él parece estar mejor, pero que el efecto le dura solo 3 horas. Coral, sí. Coral, sí. que apaguen los micrófonos porque no se escucha bien, o lo mutean totalmente la central. Sí, a ver si se puede mutear, no sé. Están todos apagados, ¿no? Acabo de apagar el último, no se preocupe, avance. Muy bien, sigo. Breve reseña de evolución. A los 6 años, no nos olvidemos que él cumple en agosto, así que él está en jardín, él con los 6 años está en preescolar, pero va a cumplir 7 a mitad de año. Va a preescolar con una maestra integradora, realiza terapia ocupacional, fonobiología con orientación neurolingüística, psicopedagogía y psicología. Tiene un plan farmacológico que consiste en risperidona, siempre quedó con la risperidona en 0,5 miligramos, y el metilfenidato, o sea, medicación, siempre tuvo medicación estimulante que fue pasando de acción corta, durante un tiempo estuvo, pero muy poco, con la de acción intermedia, la que duró 8 horas, y finalmente queda con la de acción prolongada, que es el Concerta, 36 miligramos que se le da a la mañana. En ese periodo, cuando al inicio del preescolar, está más comunicativo y relajado, entra solo al jardín, no hay quejas del colegio. Lo único es que cuando está con grupos numerosos, yo puse grandes, en realidad cuando son grupos numerosos se alborota. A la noche duerme bien, siempre en colecho con la madre, la mamá lo lleva 1 o 2 veces dormido para que haga pis. Al levantarse lo notan como descoordinado, eso es lo que dicen el papá, que es el que lo ve a la mañana, la mamá se va a trabajar a las 4. Descoordinado, inestable, como que no puede caminar bien, y mejora unos 20 minutos después de tomar el Concerta. Muy bien. No te alegres tan pronto, eso iba para mí. A partir de octubre, o sea, pasada mitad de año, empieza a desmejorar. Se instala la encopresis casi todos los días, y casi todos los días y sin que pudiera ni siquiera darse cuenta. En el colegio dicen que está disperso, inquieto y desatento. Coinciden, yo quiero aclarar una cosa, puse 6 años, pero ella tenía 7 ahí, coinciden perdón, tenía 6 años, está todavía en preescolar.
Coinciden la psicopedagoga y la psicóloga en la dificultad que presenta para concentrarse en lo que está haciendo. Se muestra mucho más dependiente de la mamá, vuelve a gritar mucho y a alborotarse cuando hay chicos. Yo puse esto, reconoce las letras de su nombre, pero con dificultad, y algunos números también con dificultad. Y se vienen los cambios. En marzo, cuando él tendría que pasar a primer grado, los padres se mudan a su casa, a una casa propia. Hasta ese momento vivían con los abuelos paternos. Se mudan a una casa propia que está cerca de la casa de los abuelos maternos. Lo anotan en una escuela común, primer grado, con integración y acompañante externo. Cuando se despierta a la mañana, se acentúa la incoordinación motora. No se le entiende cuando habla, a veces dice el papá que lo ve babear, no tiene fuerza muscular. Dice Bauti que está cansado y que no tiene fuerza para caminar, ni para sostenerse o para sostener cosas. A los 20 minutos de tomar el Concerta, todo esto mejora, como si se pusiera en eje. Yo tomé de todos los informes de los terapeutas que lo fueron atendiendo un recorte del informe de la psicopedagoga. Y la psicopedagoga escribe, presenta diagnóstico de TDAH, cursa el primer año de la escuela primaria con proyecto de integración. Sus aprendizajes se han retrasado en comparación con lo esperado. En el 2015 presentaba una conducta desafiante y oposicionista, y actualmente es muy colaborador. Su nivel evolutivo es normal bajo a normal. El nivel perceptivo, equivalente a 5 años y 8 meses. Su nivel pedagógico, bueno, puede copiar del pizarrón, escribir al dictado fonético palabras sencillas, reconoce letras y números, comprende textos oídos sencillos y cortos. Logra trabajar en la misma actividad 15 minutos. Posee buena capacidad comunicativa, observándose dificultades fonológicas significativas. Las mayores dificultades están en la expresión verbal y escrita y en la motricidad fina y gruesa. Le cuesta organizarse. Se distrae fácilmente y sus tiempos atencionales son breves. Y siguen las consultas. Debido a esta, hago una aclaración, debido a esto que él presenta a la mañana, solo a la mañana cuando se levanta, cuando se despierta y que mejora con el metilfenidato, le sugiero que hagan, le indico, más que sugerir, una consulta, que consulten con neurología. Los padres, antes de hacer la consulta, deciden hacer este módulo de evaluación que se hace en el FLENI, con lo cual, bueno, es visto primero por un neurólogo, que hace la indicación de la evaluación por psicopedagogía, neuropsicología y terapia ocupacional. ¿Qué resultados arrojan? Lo más significativo. Bueno, confirman el déficit atencional, un desempeño académico descendido, logro de habilidades motoras gruesas interferidas por movimientos desorganizados, inestabilidad, déficit en el balance y coordinación de sus movimientos, dificultad en el equilibrio monopódico y movimientos amplios al correr, que igual no le impiden desempeñarse en forma independiente en la vida diaria. Su funcionamiento intelectual tiene una marcada discrepancia entre el índice de memoria de trabajo y comprensión verbal, mayor fortaleza en el razonamiento perceptivo, y los trastornos del lenguaje, el vocabulario descendido, dificultades para establecer asociaciones y redes semánticas necesarias para su desarrollo léxico y dificultad para ejecución de praxias. Bueno, yo digo que en el FLENI le dan todo esto, le dan una carpetita y después, listo, ya, se van. Entonces yo digo, muy bien, con esta carpeta hay que hacer una consulta. Así que van a la tercera consulta neurológica. Consultan con una neuropediatra a la que la conozco, le sugiero que vayan a verla. Ella le indica una resonancia,
donde aparece un granuloma, una resonancia de cerebro, aparece un granuloma de colesterol en la punta del peñasco izquierdo, y además, así de simple, cuando hablamos por teléfono me dice, bueno, pero hiperbilirrubinemia de 28, hay que hacerle una audiometría. Le manda a hacer una audiometría y se detecta la pérdida de audición del 50% de en ambos oídos. Y esto es consecuencia de la hiperbilirrubinemia del recién nacido. Otros estudios, le hacen un ataque de peñascos, asimetría en la neumatización de los vértices petrosos con falta de neumatización del izquierdo, que es donde tiene el granuloma, y a partir de allí la neuróloga solicita nuevos estudios metabólicos para estudiar esta ataxia, dice ella le sonaba como una ataxia que parecía cerebelosa, y consulta con el otorrinolaringólogo. Los padres deciden cambiar de neurólogo. A ver, como tenía que hacerse muchos estudios, los padres deciden consultar nuevamente en FLENI porque les pareció que todos los estudios que tenían que hacer mejor que estuviesen centralizados, así que consultan en diciembre con una neuróloga del FLENI, que es la que empieza a pedir, es la que lo sigue hasta ahora, y solicita estudios genéticos y metabólicos en sangre y líquido cefalorraquídeo. Hasta ese momento, él tenía el mismo equipo que lo atendió siempre. Estamos hablando de diciembre de 2016, la fonoaudióloga y la psicóloga que trabajaban en equipo se salen del caso. Esto me lo dice la mamá, un día me llama y me dice, la fonoaudióloga y la psicóloga decidieron darle un descanso a Bauti. Yo casi me muero. Digo, no, a ver, justo en este momento no lo pueden dejar. Entonces, bueno, quiero contar que en ese momento Bauti hace un retroceso, aparecen miedos que antes no tenía, o por lo menos no eran tan evidentes, no quiere ir solo a ningún lado, incluso dentro de su casa no se anima a ir solo al baño, persiste la encopresis. Bueno, los padres buscan un nuevo equipo más cercano a su domicilio, y bueno, hago un resumen de los estudios que se le realizaron. Polisomnografía se le vuelve a hacer y da normal. Los potenciales evocados, yo no encontré el estudio, pero da una alteración bilateral. La resonancia cerebral permanece siempre igual, esa imagen en la punta del peñasco izquierdo, que es compatible con un granuloma de colesterol. Lo mismo el ataque de peñascos, de la asimetría, con falta de neumatización del peñasco izquierdo. Los datos del laboratorio metabólicos muestran, yo tomé lo más significativo, alteración del ácido, para eso le pregunté a la neuróloga, a ver, tomé un informe de la neuróloga, con alteraciones del ácido láctico, pirúvico, amonio y carnitina, y con alteración de los neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo, por lo cual esto podría ser compatible con un déficit del transportador de dopamina, habida cuenta que además él está tomando dosis altas de metilfenidato. Se solicita, para hacer el estudio, el envío del ADN al exterior para realizar la secuencia completa del gen SLC6A3, para ver si hay una mutación de ese gen por el tema del transportador de la dopamina. Y está pendiente un estudio de panel genético, porque ese estudio dio normal, ese que se hizo en Estados Unidos. Y hay pendiente un estudio de panel genético, estas muestras se enviaron a España para descartar o buscar otras causas genéticas. Y todavía no está el resultado. Bueno, ¿escuela común o escuela especial? Yo sigo con el caso clínico. Algunos, a ver, yo no sé si era mitad y mitad, pero consultadas las fonoaudiólogas, consultado el equipo, algunos
a ver, decían que si hasta ahora en una escuela común y con maestra integradora pudo estar, a ver, él pudo aprender, que siga en la escuela común. Y había otro grupo que decía no, que vaya a una escuela especial. El tema es que hicieron una admisión, esto es interesante, fueron a la escuela, al colegio especial Las Lomas Oral, que es para hipoacúsicos, y Bauti dice, esta es mi escuela, yo quiero ir a esta escuela. Más adelante, cuando yo le pregunto por qué, él me dice, porque en esta escuela hay nenes que usan audífono igual que yo. Usa audífonos, no los usa, a ver, los usa, a veces los usa y a veces no los usa, sí los lleva a la escuela, pero muchas veces estando en casa no. Y la verdad es que siempre pareció que escuchaba bien. Él continúa escolaridad en Las Lomas Oral, en doble jornada, con estimulación auditiva del lenguaje, y tiene buena evolución. Había dicho que habían cambiado el equipo terapéutico, con terapia ocupacional, psicología y psicopedagogía cercano a su domicilio. La parte de fonoaudiología la hacía en Las Lomas, en el Colegio de Las Lomas. ¿Y qué pasó después? Bueno, yo hago un resumen de la evolución de los años 17, 18 y 19, donde él se queda en Las Lomas Oral. Ellos a mí me iban diciendo, bueno, que en el año 18 pensaron que tal vez podía pasar a una escuela común, sin embargo, finalmente decidieron que terminara el 2019, cuarto grado, y para 2020 pasa a escuela común con un asistente educacional que es de Las Lomas. Pero entra en pandemia, o sea que pasa a ser todo virtual. A ver, en este periodo, por periodos mejora su enuresis nocturna y la encopresis también. A ver, la encopresis es esporádica, se le escapa un poquito. Persiste esa incoordinación motora que mejora con el Concerta, estamos hablando de 54 miligramos, y además de esos 54 miligramos necesita un refuerzo para los días que se queda a hacer terapia de metilfenidato de acción corta, que pueden ser 10 miligramos 2 o 3 veces por semana, porque si no, a ver, se dispersa con mucha facilidad, se dispersa, no puede concentrarse, no puede hacer las actividades que necesita, sobre todo lo que se estaba trabajando, que era la estimulación oral. Continúa con la risperidona de 0,5 miligramos. Oh sorpresa, me entero de la separación de los padres. Y pongo esto, tal vez no parezca un dato muy importante, es un dato relevante porque ellos me lo plantean cuando ya están separados, que fue entre el año 18 y el año 19 ellos se separan. Después de la separación, el padre tiene 2 intentos de suicidio tomando los medicamentos de Bautista. La verdad es que no sé cómo sobrevivió, porque se tomó no sé cuántas, por lo menos se había tomado 2 o 3 frascos de Concerta, en 2 oportunidades. Bueno, además está decir que por indicación o casi obligada, entra en tratamiento el papá. Bueno, y así estamos ahora. Concurre escuela común, con asistente de Las Lomas Oral. Pasó a 6º grado. El año pasado fue un año que hizo todo virtual. Por el poco tiempo que estuvo con el grupo, es un grupo grande, son 30 chicos en el grado, le costó mucho adaptarse al grupo numeroso, él se alborota cuando hay muchos chicos. Sigue realizando las terapias psicología, fonoaudiología y TO. Persiste esta hipotonía en coordinación motora y movimientos raros en el cuerpo cuando se levanta. Durante la cuarentena se incrementaron los miedos, no quería salir, se encerró mucho en sí mismo, pero bueno, acá hay algo bueno, que con el acompañamiento del papá, cuando va a visitar al papá, el papá le enseña a andar en bicicleta, con rueditas, pero a ver, esto le permite mejorar la coordinación, también aprende a patear la pelota, digamos, no como un crack de fútbol, pero eso le permite además
empezar a socializar con otros chicos que están en el barrio donde vive el papá. Come solo, pero no usa cuchillo, porque no tiene la fuerza ni la coordinación como para cortar. Tiene buen comportamiento, persiste la enuresis nocturna, y el tratamiento farmacológico actual es de Concerta 54, es el metilfenidato de acción prolongada, con un refuerzo de acción corta los días de terapia. Muchas gracias, esta es la presentación del caso. Bueno, un caso bastante interdisciplinario para abordarlo desde un montón de perspectivas diferentes. Y en base a eso, bueno, tenemos distintos puntuadores. En este caso vamos a escuchar el comentario de Dina Soriano, que es médica pediatra y es neuróloga infantil, y es la jefa de sección de neurología del Hospital Tobar García. ¿Está Dina? Estoy. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Así creo que Dina quería compartir. Sí. A ver si... A ver. ¿Ahí? ¿Ven mi pantalla? Perfecto, sí. Sí. Bueno, de la historia de Bauti, bueno, primero gracias por la invitación, un honor. Muy interesante el caso. Y quería señalar que de la historia de Bauti lo que me llamó la atención como inicialmente fue la severidad de la hiperbilirrubinemia, ¿sí? 28 miligramos por ciento es muchísimo, por encima de 25 miligramos por ciento en neonatología se considera una emergencia médica y tiene niveles que califican, fíjense esta tabla, ¿sí? Por encima de 25 ya tiene indicación de exsanguinotransfusión por la severidad, por la gravedad que implica la hiperbilirrubinemia. La bilirrubina tiene como un potencial de neurotoxicidad muy importante que impacta en muchos sistemas, ¿sí? El sistema nervioso como un ejemplo de ellos, ¿sí? A partir de este caso, la verdad es que quise como repasar un poco el tema de hiperbilirrubinemia y me encontré con un trabajo que presentó en el Congreso de Neonatología del año 2019 de la Sociedad Argentina de Pediatría, una neonatóloga de la maternidad Sardá, la doctora Soto Conti, en la que ella revisa el tema y presenta un trabajo donde se estudia o se vuelve a ver las secuelas neurológicas de la hiperbilirrubinemia severa en el periodo neonatal, ¿no? Nosotros teníamos como el cuadro insignia, el kernicterus, que es el cuadro severo en el que el paciente tiene un compromiso por la severidad de la hiperbilirrubinemia, un compromiso neurológico importante con parálisis cerebral distónica, compromiso de la audición, también trastornos deglutorios, ¿sí? Un compromiso importante de alteración en los movimientos oculares. Y en este artículo se revisa el tema y plantean que en realidad el kernicterus puede presentarse como un espectro, ¿sí? Y no solamente como el caso extremo. Y entonces presentan pacientes que pueden no tener ninguna consecuencia a la izquierda, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen cuadros intermedios y entonces tienen manifestaciones sutiles con desórdenes extrapiramidales, o sea, con movimientos anormales y también del procesamiento central, y a la derecha como el cuadro más severo y el clásico que estudiamos todos, ¿no? En este espectro de severidad, de daño generado por la bilirrubina, tenemos el kernicterus, el cuadro completo, la encefalopatía
aguda por hiperbilirrubinemia que se presenta en el momento, en el periodo neonatal, y tenemos lo que a mí me pareció más interesante y que para mí era nuevo, los trastornos del espectro del kernicterus, que consisten en alteraciones del neurodesarrollo que derivan de los efectos neurotóxicos de la bilirrubina, ¿sí? Con el antecedente fundamentalmente de la hiperbilirrubinemia severa que cursó sin encefalopatía aguda, que parece ser el caso de Bauti, porque este nene se reinterna con los 28 mg/%, recibe tratamiento luminoterapia, y permanece una semana internado. Muchos más datos sobre esa semana en la NEO no tenemos, pero con esos dos parece suficiente. En este artículo ellos plantean que estos trastornos del espectro del kernicterus pueden tener un compromiso auditivo, compromiso motor o la combinación de ambos, y cada uno de ellos puede tener una severidad variable, ¿sí? Entonces pueden tener un compromiso auditivo leve, moderado, severo, de la misma manera el compromiso motor leve, moderado, severo, y la combinación de ambos en cualquiera de los grados, ¿sí? Este es un artículo de Campistol, de Barcelona, en el que también ellos revisan los 10 años de pacientes con hiperbilirrubinemia en su hospital, describen 7 pacientes que tienen cuadros severos, y también en el cuadro que figura abajo revisan el tema, ¿no? El kernicterus clásico por un lado, y por otro lado las formas sutiles de kernicterus con disfunción neurológica asociada o inducida por la bilirrubinemia, en las que el paciente puede tener alteraciones neurológicas que tienen un amplio espectro, como las cognitivas, los trastornos del aprendizaje o trastornos del movimiento, el déficit sensorial aislado, y como otras posibilidades o complicaciones relacionadas, el trastorno por déficit de atención, la torpeza motriz, el autismo y cuadros parkinsonianos. Bauti está re bien estudiado por su equipo terapéutico. La verdad es que ha accedido a estudios de muy alta complejidad, a los que muchas veces no podemos acceder. Me parece que los diagnósticos diferenciales que se han planteado son más que pertinentes, porque por supuesto los trastornos del déficit de transportador de dopamina tienen como manifestación muchas de las características que tiene Bauti, por supuesto los movimientos anormales, algunas veces asocian trastornos deglutorios, tienen irritabilidad, trastornos del sueño, ¿sí? Hay como, la verdad es que es súper pertinente, me parece, todo lo que están haciendo. Lo que nos quedaría por fuera de esa situación es la hipoacusia que él tiene, ¿no? Y entonces, si uno se agarra de un paradigma unicista, en caso de que fuera negativo estos estudios que ya están en marcha, buscando entidades genéticas, por ahí no estaría mal repensar esta posibilidad de un trastorno del espectro del kernicterus. Quizás revisar la resonancia, no siempre la resonancia tiene alteraciones, pero puede tenerlas. Y bueno, en ese artículo que mostré inicialmente, ellos hacen como un score donde según las características clínicas del paciente, los antecedentes en el periodo neonatal, uno puede tratar de estimar la posibilidad de un espectro del kernicterus y definirlo como probable, posible o definido. La verdad, muy, muy interesante el caso y muy bien estudiado, los felicito porque me encantó. Eso es todo lo que quería decirles. Gracias. Bueno, y hablando de gracias, no me di cuenta de agradecerle a Coral por el caso clínico que trajo. Gracias por la presentación. Y gracias, Dina, por tu observación y la explicación. La verdad que
fue recontra clara. Y gracias a todos por dejarme coordinar y participar e invitarme. Y bueno, gracias a Fernando también por darme el espacio. Y ahora vamos a escuchar a María Marta Cerdá, que es fonoaudióloga y es jefa de la sección de fonoaudiología del Tobar García. Perdón, se me había escapado que no tenía audio. Bueno, yo también les agradezco por la convocatoria y bueno, voy a hacer un pequeño aporte desde mi formación de fonoaudióloga. A pesar de que tengo que aclarar que no soy audióloga, con lo cual hay un montón de datos que seguramente se me van a escapar, pero me pareció importante retomar en función de lo que planteaba recién la doctora Soriano, con la que compartimos algunas fuentes para pensar en esto y alguna charla también. Me pareció importantísimo poder repensar esta cuestión de la hiperbilirubinemia como, digamos, un antecedente a tener en cuenta o a tener en cuenta con mayor seriedad en algunos de los casos de los niños que atendemos. Porque a pesar de los tratamientos, nosotros seguimos en la clínica audiológica, digamos, observando hipoacusias que son siempre neurosensoriales, son perceptivas, como secuelas frecuentes de esta condición neonatal. Incluso también en ausencia de otras alteraciones neurológicas o manifestaciones neurológicas. Entonces, se me ocurría, pues, estuve haciendo una revisión de algunos trabajos y en la mayoría de ellos, en los resultados de esos estudios, hacen pensar en la necesidad de considerar que una concentración de bilirrubina de más de 16 miligramos por ciento más, ¿no?, en un neonato con ictericia siempre es suficiente antecedente para estudiar posibles daños en el sistema central y, en consecuencia, en la vía auditiva o en el sistema auditivo. Por eso, estos valores, digamos, se han ajustado en los últimos años en los consensos audiológicos que elaboran las normas para el establecimiento, por ejemplo, de las pruebas de las pesquisas neonatales audiológicas. En nuestro país se está considerando este valor, que es mucho más bajo que el que presentó Bauti, para considerar a ese paciente de alto riesgo audiológico. Con respecto a esa situación de alto riesgo audiológico, corresponde una mirada desde mi disciplina que tiene que ver con un análisis o una evaluación más profunda de lo que es la audición en los recién nacidos y niños muy pequeños. Dado que en general no podemos observar los núcleos, bueno, no se pueden observar los núcleos auditivos en la resonancia magnética, tenemos que recurrir a sistemas de evaluación por respuestas evocadas neurofisiológicamente, o los potenciales auditivos evocados del tronco. Hay una peculiaridad, sobre todo en los niños que están dentro del espectro que mencionaba Dina recién, el espectro del Kernicterus, es que siempre las otras emisiones acústicas van a dar bien, digamos, en el recién nacido, porque lo único que evalúa la autoemisión es la transmisión mecánica de la cadena de huesos. Es decir, la autoemisión va a pasar, pero como nosotros conocemos el antecedente de alto riesgo auditivo, vamos a tener que indicar otra evaluación de nivel superior, como es los potenciales o la medición de las respuestas microfónicas cocleares, que lo que valoran es el movimiento de las cilias, de las células ciliadas a nivel de la cóclea.
y después también los potenciales evocados auditivos a lo largo de toda la vía auditiva hasta la corteza. En los chicos que presentan entonces se encuentran dentro de este espectro, van a presentar siempre una alteración de la audición de tipo neurosensorial y digamos que va a ser de carácter asincrónico, es decir, que por un lado nos va a, digamos, dar bien los resultados a nivel de la cóclea, pero nos va a dar una alteración ya sea de la morfología o la no respuesta de los potenciales a lo largo de toda la vía siguiente. Esto, digamos, ¿por qué es importante saberlo? Y no solamente en los niños de este espectro, sino también en los niños que presentan trastornos del desarrollo y particularmente los que presentan trastornos en el desarrollo del lenguaje. No porque no escuchen en ese caso, sino porque a lo mejor se trata de que existe algún déficit de procesamiento a nivel central que puede estar justificando la aparición de los síntomas. Otra cosa importante a tener en cuenta es que debido a que puede haber cambios durante el proceso madurativo, cambios madurativos de la vida, sobre todo en los primeros meses de vida, puede haber tanto mejorías como empeoramientos de las curvas. O sea que es indicado también realizar una evaluación, digamos, determinada periódica de la audición para evaluar esta situación y en función de ir pensando si ese niño va a ser equipado o no a través de, ya sea de audífonos o de implante coclear. En general, las opiniones también están, digamos, divididas en relación al equipamiento con audífonos, porque si en realidad lo que está alterado es la vía, no debería o no tendría, digamos, un efecto muy positivo en tanto a los resultados. Sí lo tendría el implante coclear, que directamente partiría del nivel postcoclear, digamos. Pero bueno, las opiniones están divididas y también depende mucho del grado de pérdida y también del origen de la lesión o dónde estén ubicados en el trayecto de la vía auditiva las dificultades. Como sea, de lo que se trata es de una neuropatía auditiva que se va a dar en todos los casos de alteración por kernicterus, que va a tener distintos niveles de afectación, ya sea por grado de pérdida, pero que siempre va a ser bilateral, ¿sí? Tenemos que estar atentos también a eso. Y también es importante tener en cuenta esto, porque la estimulación auditiva que nosotros podamos mejorar a través de algún elemento protésico, va a favorecer que también se desarrolle de manera correcta la actividad cortical a nivel de la plataforma de llegada de las vías auditivas, en donde se realiza el procesamiento auditivo central cortical. Y esto es importante porque en el fondo es lo que implica o lo que explica por qué los niños tienen problemas de procesamiento semántico de la información. En el caso de Bauti, nosotros recién vimos el trabajo de Coral que, digamos, describía en el informe que en los niños tenían el niño tenía vocabulario descendido y dificultades para establecer asociaciones y redes semánticas que son necesarias para el desarrollo lexical. Bueno, ¿qué quiere decir todo este palabrerío? Quiere decir que lo que está afectado en realidad son los distintos niveles de procesamiento cortical que van a ser los que van a permitir asignar un significado a una gnosia auditiva y su combinación para constituir palabras.
Entonces, en la medida en que esas áreas corticales no estén estimuladas tempranamente, o sea, de manera oportuna y con los estímulos lo más adecuados posibles, vamos a tener con total seguridad, en el caso de una hipoacusia neurosensorial, dificultades para este tipo de procesamiento. Y además, en el caso de Bauti también refieren dificultades para la ejecución de praxias orofaciales, ¿no? Evidentemente serían. Pero no nos olvidemos, como también señaló recién la doctora Dina, que el componente motor del cuadro también está frecuentemente asociado al componente auditivo en el espectro. Así que me parece como muy enriquecedor el aporte que trajo Dina para poder ensamblar estas preguntas que muchas veces nos hacemos en relación a los trastornos de la comprensión del lenguaje. Sí. Bueno, en relación a esto último, yo quería simplemente mostrarles con este gráfico que ahora que estamos en la era de los fonoaudiólogas neurolingüistas, como Coral en el Ateneo, es decir, ustedes se pueden presentar, bueno, ¿qué diferencia hay con una fonoaudióloga que no sea neurolingüística? Bueno, tiene que ver justamente con esto, con que los modelos que usamos las personas que trabajamos a nivel neurolingüístico, son modelos de tipo, justamente, neuropsicolingüísticos en general, que tienen en cuenta las distintas, digamos, estaciones de procesamiento de la información, en este caso verbal. En este lado del cuadro tienen el ingreso o el input de información auditiva, que en un primer nivel, digamos, está procesada a nivel de la primera neurona vía o a nivel del órgano de corte, nervio interno. Pero a partir de ese primer ingreso de los sonidos, vamos a tener dos niveles de procesamiento superiores, que es el nivel secundario, en donde se produce la elaboración de gnostias auditivas que permitan reconocer y diferenciar, por ejemplo, ruidos del medio ambiente con sonidos de la lengua. Y a partir de allí, la combinatoria de esos sonidos que podrán constituir palabras. Y a esas palabras se le podrá ir asignando significado en la medida en que los niños puedan ir desarrollando la capacidad de procesar información plurimodal, ¿sí? Que no solo va a ser esta información auditiva, porque esta información auditiva se va a asociar a todas las otras informaciones sensoriales que constituirán los significados. Y así un niño podrá luego construir frases, identificar vocabulario, construir clases de palabras, categorías de palabras, todo lo que constituye el manejo de los significados del lenguaje, de la semántica. Y existe un último monitor, digamos, de todo el sistema, que es el nivel pragmático, que va a ser el que permita, por ejemplo, digamos, uno puede interpretar semánticamente que el significado de una palabra puede ser múltiple, ¿sí? Por ejemplo, si uno dice manzana, se puede referir a la fruta o se puede referir al bloque cuadrangular de casas en una ciudad, ¿sí? Es justamente el elemento pragmático el que va a permitir, digamos, a través del análisis contextual y del análisis plurimodal, digamos, no solo del contexto, sino también de la adecuación morfosintáctica a ese contexto, el que va a determinar cuál de los significados es el adecuado para cada situación comunicativa. Porque si eso no pasara, nos quedaríamos con una comprensión estrictamente literal. Y solo cada palabra tendría un significado posible. Bueno, tenemos poco tiempo, voy a pasar a lo último que decía en la diapositiva anterior respecto a los aspectos prácticos. En este sistema, digamos, cuando se elabora la respuesta, en el sistema de output o de la salida, vamos a tener la dificultad en este niño, por lo menos aparentemente, en la construcción de lo que son las praxias fonéticas para exteriorizar a través de los sonidos del lenguaje
y su combinatoria de palabras, qué es lo que él quiere responder. Con lo cual, lo que vemos es que, a pesar de que es un cuadro que parece predominantemente expresivo en relación a lo que él pronuncia, digamos, el sustento o el soporte de esa mala producción articulatoria está también fundamentado en las fallas de procesamiento auditivo, sobre todo a nivel central. Bueno, yo quería hacer este aporte porque no solo nos sirve para este caso, sino que también nos sirve para pensar en una serie de niños en los que a veces la fonoaudiología tradicional no nos da respuesta para poder elaborar abordajes con mejores herramientas. Gracias. Flor, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bien. Acá estoy. Muchas gracias, María Marta, y la verdad que sí, realmente estamos aprendiendo un montón con las exposiciones de todos, no solo de Coral, sino bueno, de Dina, de María Marta, poder tener también una visión interdisciplinaria y desde distintos aspectos de este caso clínico nos da para pensar no solo para Bauti, sino para un montón de pacientes que también tenemos. Así que, bueno, ahora nos falta escuchar la palabra de Claudia Alveraz, que es jefa de la sección de genética médica del Hospital de Niños Gutiérrez. No sé si está por ahí, Claudia. Y acá estoy. Bueno, primero quiero agradecer muchísimo poder participar de este ejercicio, ¿no?, de aprendizaje. Siempre que uno toma un niño, claramente se presenta un nuevo desafío, porque uno no toma una fotografía, sino tiene que reconstruir una historia, y claramente a partir de datos como una especie de Sherlock Holmes, uno tiene que ir armando en su cabeza una idea de qué es lo que el niño tiene, porque finalmente la familia viene a uno con la idea de que uno le provea un diagnóstico, un pronóstico, una orientación terapéutica eventualmente, si existiera, la mejor contención en las áreas en donde tenga sus debilidades, apoyándose probablemente en sus fortalezas, y eventualmente en el caso nuestro de genetista, además de todo eso, tenemos que proveer una orientación o un asesoramiento genético. Entonces, un poco repasando la historia de este muchachito, nos encontramos que hoy tenemos un chico de 7 años, quien ingresa a una serie de caminos de diagnósticos por distintos profesionales, que tomó como distintas etapas. Entonces empieza mostrándonos como un niño con un retraso global del desarrollo, parecía tener un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, sorprende en un momento el diagnóstico de hipoacusia neurosensorial, cuando el chico ya es grande, cosa que nos sorprende a todos, porque evidentemente acá hubo una pata del pediatra que se tragó un elefante, ¿no? Porque un niño que tiene un trastorno del lenguaje, uno agudiza siempre la evaluación de lo auditivo, por lo menos eso es algo que nosotros reiteramos muchas veces a lo largo de los primeros años de vida. Y bueno, es un niño que nace pretérmino, con un peso adecuado, que es reingresado a las 48 horas por una hiperbilirubinemia de 25 miligramos por decilitro, y que permanece durante 7 días internado con lumino. El desarrollo antropométrico
de su posterior fue normal a nivel de su cabecita. No tenemos ni talla ni peso, yo solamente conté con el dato de su cabeza. Y el desarrollo neuromaderativo nos mostraba marcha de 18 meses, retraso en el lenguaje, déficit de atención, retraso en control de esfínteres, persiste, enuresis e incompresis, torpeza motora fina y gruesa, movimientos descoordinados, sin dismetría, reflejos que parecían estar descendidos en miembros inferiores, disartria por momentos. Para los 6 años refiere incoordinación al levantarse, sin fuerza al caminar, revierte al rato, bueno, de haber tomado el Alconcerta. Más tarde, después de un periodo de mejoría de equilibrio emocional, conducta inicia en copresis diaria, severa desatención, trastorno de conducta y miedo. O sea, supongo el derrotero que este niño fue. De los antecedentes familiares sabemos poco y nada. Sabemos que es hijo único, que el padre tuvo 2 intentos de suicidio y que hubo una separación. Las consultas previas hablaban de polisomnográfico normal, de algunos análisis que tampoco tenemos resultados de todos los análisis que hicieron. Sí que en algún momento alguien sugiere el inicio de la terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología, bien tempranamente, como para los 3 años el chico ya estaba en un dispositivo de tratamiento. Después surge la evaluación en FLENI, en donde ya observan los movimientos incoordinados, la inestabilidad, y surge ahí el momento para la hipoacusia con un déficit del 50% y la evaluación audiométrica y de potenciales. Ahí inicia el equipamiento auditivo y el cambio de escolaridad para apuntar la estimulación auditiva que podía haberse iniciado tempranamente en caso de haberse detectado este problema de auditivo más precozmente, ¿no es cierto? Hay supuestamente una consulta genética en donde se habla ya de entrada como de una potencial déficit de un gen, una alteración molecular, y para lo cual se pide, yo entiendo que este estudio se basa en un resultado que hay de un líquido cefalorraquídeo en donde hay un aumento del ácido homoganílico en el líquido cefalorraquídeo, que en verdad tiene un valor poco específico para delinear esta posible variación en este gen, cuyo estudio obviamente dio normal. Después se hace aparentemente un perfil metabólico en sangre que es normal, y una resonancia con datos que no vinculan los hallazgos a la clínica del chico. Se sospecha entonces, decíamos, la deficiencia de este transportador de dopamina, en donde en algunos casos hay distonía y parkinsonismo infantil. Este es un gen que da el DAT, que es una herencia recesiva, pero dicho estudio es referido como normal. Tiene una probable distonía progresiva. Este cuadro originalmente, si hubiera sido esto, pero esto ya podemos descartarlo. Y nos refieren además que la misma consulta se solicita un panel de genes cuyo resultado está pendiente, pero que desconocemos su naturaleza. Entonces, a mí me resulta como un itinerario, como que vamos y venimos en algunas cosas. Vamos para un lado cuando encontramos un resultado, después ese resultado se cae porque los hallazgos no son lo suficientemente claros, y entonces estamos como lo que se llama el síndrome de Ulises, ¿no? En donde uno encuentra algo que no sabe interpretar, entonces pide otra cosa, y entonces volvemos de vuelta para atrás, y entonces pedimos otra, y después como no sabemos ese resultado, entonces el chico entra en una suerte de laberinto. Entonces los padres llegan a los 7 años con una valija tipo Samsonite al escritorio de algún médico y nos tiran 27 millones de estudios y dicen, bueno, a ver, ¿qué le pasó a este pibe? Porque al final lo han terminado de enfermar con estudios, ¿no? Y nadie se sentó, como nos estamos sentando ahora, a pensar si cada una de estas cosas que le fue ocurriendo en este rompecabezas de vida, las podemos poner todas juntas, o qué podemos hacer
de cara a un diagnóstico, aclarar qué es lo que tiene. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son antecedentes familiares que pudieran o no estar vinculados con el cuadro del chico, si hay otras personas en la familia, cómo es el desarrollo que tuvieron, cuál es el cuadro del padre, porque 2 intentos de suicidio no es moco de pavo para desestimar, cuál fue el desarrollo antropométrico, es un niño que tiene retraso de crecimiento, es un chico que creció extremadamente alto o obeso, no sabemos, digamos, de eso yo no tengo noticias, y esa es la pata pediátrica que por ahí nos haría falta, la presencia de un pediatra que esté guiando a todos los demás actores de esta telenovela. Existen indicadores concretos de enfermedad genética, hay movimientos anormales, tiene o no dismorfias, no lo sabemos, la función renal está conservada, la función hepática, la función cardíaca. Se hizo una evaluación ocular, porque ya que no se hizo una evaluación auditiva precozmente, este chico ve bien, porque tenemos un chico que tiene un trastorno para escribir, que tiene un trastorno para su funcionamiento adecuado en la escuela, pero no sabemos si está viendo bien, porque si yo pienso que el chico tiene una hipoacusia, yo estoy más que obligada, y aunque no la tuviera, de buscar si no tiene, aunque sea un déficit refractario, que pudiera estar sumando un déficit más en un niño cuyo performance escolar no es la óptima, y que no fue la óptima desde un principio, ¿no es cierto? Más allá que rescato obviamente el antecedente de la hiperbilirubinemia, que pudiera eventualmente estar siendo la causante de esto, pero sabiendo que muchos niños tienen hiperbilirubinemia, el diagnóstico se hizo precozmente, enseguida hizo un tratamiento de luminoterapia, uno podría desestimar esto como potencial causa. No lo sabemos, de todas maneras no podemos ir para atrás, porque creo, no sé si la doctora María Marta Cerdá nos puede aclarar respecto a si hay algún tipo de gráfico auditivo que nos pudiera orientar mejor hacia una secuela de hiperví o no lo conozco. Yo la verdad tengo una ignorancia total, disfruté, no sabes de qué manera tu charla, porque es poco común que nos expliquen, siempre todo es oscuro en la otorrinolaringología, y toda la parte auditiva es algo que es apasionante y que está directamente relacionado con los procesos de aprendizaje, con el desarrollo del lenguaje y la comunicación, y que son súper importantes que los tengamos súper claros. Así que yo le estoy pidiendo ya a Marcia que nos desasnes un poco más algún día con una muy buena charla de cómo son los mecanismos auditivos vinculados con el desarrollo del lenguaje, que me apasionan. Así que si no, me avisás cuando des alguna de estas charlas, que yo me anoto aunque sea en otro lado. Bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Y cuándo se hace? Entonces, todo niño que es evaluado por una condición, sea esta cual sea, debe contar con una historia clínica completa. Entonces nosotros estuvimos tratando de meter todos estos datos en una historia clínica que narre los antecedentes en detalle, desde el embarazo, la realidad clínica semiológica actual. No sabemos si tiene una ataxia, si tiene una corea, si tiene un parkinsonismo, si son movimientos involuntarios, si son estereotipias, si el chico tiene un déficit de fuerza, si tienen, digamos, los reflejos están descendidos, o sea que podría eventualmente también tener alguna otra situación que estuviera comprometiendo la fuerza muscular por alguna situación neuromuscular que desconocemos. Y todo esto nos va a permitir arribar a un primer diagnóstico presuntivo. Cuando uno tiene un diagnóstico presuntivo, el primer diagnóstico presuntivo, salvo que sea algo de esos diagnósticos que uno los distingue desde la esquina, uno tiene que ser lo más amplio posible. Y los estudios complementarios que van a suceder a este primer diagnóstico, perdón, oye, esto se taró, espere, que no sé ni dónde estoy ahora, ni lo que tengo que hacer, espere, uy, bueno, ¿me escuchan por lo menos? Sí, se escucha. Sí, perfecto, perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, porque se puso la máquina, se puso a dar vueltas. Bueno, entonces,
olvidémonos de esta página. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es decir, bueno, tenemos todo este cuadro de situación, todo este cuadro de situación, y lo que nosotros tenemos que plantear es qué vamos a hacer de ahora en más para aclarar esto. No es razonable pedir un solo estudio génico, digamos. Secuenciar un solo gen implica gastar, desde el punto de vista, salvo que me lo den gratis a alguien, entonces uno lo manda, pero si la obra social va a pagar un estudio, yo tengo que tratar de que me pague un estudio lo más abarcativo posible, porque eso es lo que me va a permitir tener un plan B, porque si esto no es, como en este caso, que no era una alteración de este gen, me quedé de vuelta sin agua, ¿no es cierto?, para seguir nadando. Después tenemos un pedido de un panel. ¿Panel de qué? Entonces, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que considerar es que si alguien le pidió a una persona, niño o adulto, no importa, un estudio genético, una muestra de ADN, una muestra de ADN por sangre, saliva o por de donde sea, le debió haber hecho firmar un consentimiento informado. Y una copia de ese consentimiento informado debiera estar en posesión de sus padres. O sea, los padres debieran tener a alguien que le explicó qué es lo que les va a hacer, cuándo va a estar el resultado, y ellos tienen que tener una copia porque, por los motivos que fuere, alguien puede decidir en un momento determinado bajarse y decir, no, la verdad no me interesa saber esto ahora. Entonces, ellos tienen que tener un contacto, tienen que tener el consentimiento, el alcance del estudio, etc. Si eso no lo tienen, independientemente de panel, no sabemos de qué, si van a poner un panel de movimientos anormales, de corea, de ataxia, de hipoacusia, ¿de qué? ¿Panel de qué? ¿Vos tenés idea, Coral? No, ahora sí, no, al contrario, no me iba a poner para poder hablar. No, era un panel genético. Claro, pero un panel genético no es nada, en sí mismo no es nada. Entonces lo que en realidad uno debiera, en teoría, pedir es decir, bueno, voy a pedir un exoma. Suponete, si no querés ser tan abarcativo, pedís un exoma clínico, en donde vamos a tener todas las entidades clínicas para poder estudiar y puedes decirle, mira, fíjate si hay genes de hipoacusia, fíjate si todos los genes que estén vinculados con movimientos anormales, con los trastornos musculares, porque tampoco tenemos un diagnóstico de por qué este chico tiene esta debilidad muscular, y entonces yo le voy a avisar al laboratorio todos estos elementos clínicos, los voy a listar como para que tengan una avenida grande de acceso para decir, bueno, ¿a dónde voy a mirar? Y una vez si todo esto fuera normal, no hubiera ninguna variante que justifique el cuadro del chico, podemos pensar en cosas más sutiles. Pero primero de todo, yo lo que tengo que tener es una orientación diagnóstica, que hoy por hoy no tenemos. No sabemos si ve bien, no sabemos la causa de su hipoacusia, no sabemos si la vamos a saber, porque no sabemos qué paneles se ha pedido, no sabemos exactamente cuál es su examen neurológico. Y estamos hablando de un chico que tiene un ritmo diario de inestabilidad, que no sabemos si tiene aumento o no de la base de sustentación, si tiene una corea, si tiene ataxia, si tiene un parkinsonismo, los reflejos están afectados, tiene debilidad muscular, o sea, tiene un montón de cosas que en verdad no podemos categorizar y que un neurólogo desde el punto de vista semiológico debiera ayudarnos en establecer este primer gran diagnóstico, y después sí, podemos pedir, si tenemos una presunción de diagnóstico pero absoluta, podemos pedir un panel, pero si no, voy a pedir un exoma, porque me voy a tratar de tirar con una escopeta como para poder abarcar todas las opciones que este cuadro, que es muy complejo y que tiene un montón de elementos particulares muy interesantes que están todos combinados, pueda llegar a un diagnóstico. Esto es mi humilde impresión
Me pareció un ejercicio sumamente interesante, pero yo le exigiría a la pediatra, a la neuróloga y al genetista que afine la punta del lápiz y me diga alguna cosa un poquito más concreta respecto de qué es lo que piensa. Porque por ahora no lo tenemos. ¿Sí? Muy bien. Florcita, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno. Gracias, Claudia, por No, clarificarnos tanto todo. La verdad que, nada, es interesantísimo este caso. Yo no sé si Coral quiere decir algo o responder algo después de estas intervenciones, y si no, yo voy leyendo los comentarios y los que quieran aportar algo, los que quieran decir algún comentario, lo van escribiendo por ahí, yo les voy dando la palabra. No sé, Coral, sí, algo me gustaría comentar. A ver, primero, a ver, a mí este caso me tiene muy preocupada y ocupada justamente porque no hay un diagnóstico. Yo soy la psiquiatra y voy haciendo como no, a ver, lo veo desde la parte clínica. Me preocupan los síntomas que van apareciendo, cuando parece que, a ver, primero aparece algo que fue como un golpe bajo, a ver, que a mí me diga, mirá, es hipoacúsico, después de X tiempo de estar siendo tratado por fonoaudiología, porque fue de los primeros, de los primeros tratamientos que se le indicaron por el trastorno, por el diagnóstico de trastorno del lenguaje. Y la verdad es que es raro, porque nadie se dio cuenta. Reconozco, yo tampoco me di cuenta. A ver, hago un mea culpa y a partir de ahí, digo, estoy siempre como con la sensación de que hay como una alarma. Hay algo, vuelvo a algo que yo había comentado, el tema de la separación de los padres, que dije, oh sorpresa, porque los padres tampoco son de... los padres no sé si son negadores, no podría... por lo pronto no se dan cuenta o no asumen o no dicen o no expresan aquellas cosas que son muy significativas. Del tema de la separación es importante, porque en realidad después de más de un año de estar separados, que ellos lo manifiesten. Y el tema del intento de suicidio también aparece como un comentario después en una consulta, no fue, ay, mira, tenemos este problema, o nos pasa esto. Yo digo, a veces, en algún momento me preguntan, ¿te parece que cambiemos y que volvamos a ver a la neuróloga número 3? Yo me sorprendo, digo, bueno, a ver, cuando están encaminados y eligieron hacer todo un tratamiento en una institución y ir por ese lado, un poco como desorientados, tan desorientados como por momentos me siento yo frente a estos casos, en donde yo digo que no puede no ser un solo diagnóstico. Jamás apareció la palabra kernicterus, siempre lo enfocaron por el lado de lo genético. El pedido del panel genético fue porque en realidad estaban convencidos el equipo de la neuróloga número 4 que seguro que tenía una alteración del transportador de dopamina. Entonces, la sorpresa fue que eso dio bien. Entonces, bueno, a ver, sigamos buscando desde lo genético. Y sí, por ahí hay algo que es mucho más básico, que es la clínica, siempre es soberana la clínica. Y también hay un pediatra que no está muy presente, a ver, no está, bueno, sí, hacemos el control, bueno, está, sí, cualquier cosa que te tenga que hacer una notita, yo te hago la notita.
No, es un caso que a mí, estos son los casos de los que aprendo, no sé, de donde creo que cometo grandes errores o donde se me pasan. Yo sentí que se me pasó un elefante cuando fue lo de la hipoacusia, y además esta cosa de no haber podido asociar, che, tiene una hiperbilirubinemia muy alta, esto lo debemos saber, como médicos tenemos que saberlo, no importa la especialidad. Y esto se pasa, a ver, se me puede pasar tantas cosas. Después, bueno, hay algunas cosas, algunos, no quiero aportar mucho más datos, porque me parecen que aportar más, los datos de los que se hablaron, de los que se habló, son bastantes. Pero sí, que a mí me sorprende, a ver, que con o sin audífonos parece no tener una gran diferencia en cuanto a la comunicación. Se comunica y parece escuchar exactamente igual. Incluso en algún momento, con los audífonos, es más, se alborota más, es como si le molestara. Eso, sí, la cantidad de ruidos que le llegan. Y algo que, porque no habla del todo bien, habla como para adentro, yo no sé si realmente él a veces no entiende lo que como si no entendiera lo que está escuchando. Bueno, no sé si quieren preguntarme algo más, creo que quieren decir algo. Cedo la palabra. Víctor creo que que quería comentar algo. Víctor Ruggeri, el doctor Ruggeri. ¿Puedo? Buenas tardes. Por supuesto. Hola. Bueno, Buenas gracias. tardes. La verdad que qué interesante, ¿no? Cómo desde la desorganización de un caso uno puede llegar a organizar un caso. Porque realmente si uno toma la historia tal cual llega, uno tiene una historia descrita por un familiar, no descrita por un profesional. El desarrollo fue muy interesante, cómo se fue profundizando. Yo mientras escuchaba a cada uno de ustedes y me enriquecía con cada una de las cosas, me gustó mucho el análisis de Dina, desde el trastorno obviamente de Kernicterus y de María Marta, sobre todo lo de Narbona, con quien tuve oportunidad de trabajar, y es una muy buena revisión de todo lo que tiene que ver con esos aspectos que describió también. A ver, a mí me da la sensación de que lo que faltó es un semiólogo. Así como los psiquiatras tienen la semiología de un elemento y pueden detectar qué tiene cosas de psicosis o qué tiene cosas de esquizofrenia o qué tiene cosas de depresión, los neurólogos tenemos que saber si el movimiento anormal es una ataxia, si el movimiento anormal es una distonía, si el movimiento anormal es una disquinesia, si el movimiento anormal empieza a la mañana, si el movimiento anormal evoluciona hacia la tarde. O sea, acá hay cosas muy serias neurológicas. Yo me voy a hacer cargo de lo neurológico y de lo neuropsicológico, si ustedes quieren, de analizar en 2 palabras. Número 1, este chico aparece que alguien dice que tiene movimientos, y además me parecen algunas cosas terribles, pero bueno, número 1, tiene movimientos a la mañana que mejoran con la ritalina o el metilfenidato. Cosa curiosa, porque cualquier movimiento anormal no mejora. De hecho, muchas veces el metilfenidato genera temblor, no mejora los temblores. No estamos hablando de tic, sino temblor, ¿no es cierto? Segundo, es terrible que la semiología de la motricidad me la dé un neuropsicólogo y no me la dé la neuróloga de Fleming, en donde me dice que tiene movimientos muy amplios. Ahora, esos movimientos amplios, si no, yo no hago semiología, no puedo saber si es una ataxia, si tiene aumento de base de sustentación, si los movimientos bruscos son distónicos, si son disquinéticos. Este chico estaba en un momento, y no sé si en este momento con risperidona, yo no sé si la risperidona podría haberle dado en algún momento movimientos anormales, que de ninguna manera mejoran apareciendo a la mañana y mejoran con metilfenidato, con lo cual creo que va a ser muy difícil hacer una búsqueda específica si no tenemos semiología neurológica, porque al igual que me podría haber pasado a mí,
que no detectara yo una hipoacusia. Eso es obvio, eso nos puede pasar a cualquiera, porque es más, cuando la hipoacusia no es muy severa y no se hizo muy evidente tempranamente, el chico se adapta mucho a los sonidos. Si hay un otorrino acá adelante, no quiero faltarle el respeto, pero cuando un chico ya creció, se adaptó a un tipo de audición y responde a ese tipo de audición, con lo cual quien hizo la evaluación neuropsicológica no entiendo cómo la hizo con un perfil auditivo tan bajo, y que ameritó un equipamiento, ¿no es cierto? Fuera de que parece no estar muy bien reglado el equipamiento, porque si el chico se pone mal cuando lo pone, seguramente debe estar mal regulado, y eso lo podrá decir María Marta mucho mejor. Ahora bien, si yo no cargo los datos, me da cualquier cosa. Entonces, los datos son, este chico, desde el punto de vista neurológico, no sabemos si tiene torpeza motora, entonces podría ser un trastorno en el desarrollo de la coordinación motora, asociado a un trastorno de atención, asociado a lo que fuere. No sabemos si tiene distonía, con lo cual podría estar relacionado con medicamentos, con lo cual podría estar relacionado como muy bien se analizó, con el kernicterus. Lo curioso es que si yo estoy aceptando que tiene un kernicterus y que tiene una secuela de kernicterus con movimientos anormales, esto lo podrá decir muy bien Dina también, que hizo la revisión, es que tengo una resonancia sin ninguna lesión en ganglios de la base. En realidad, en general, cuando uno, obviamente que se ve mucho más en las formas severas de distonía, en los cuadros distónicos, en los cuales incluso hay tormenta distónica, hay cuadros graves, pero ya es un elemento también curioso, ¿no es cierto?, que tenga una resonancia totalmente normal un chico que tuvo tan alta bilirrubina en el periodo neonatal. Y bueno, y después ver si tiene una ataxia, porque hay ataxias hereditarias que tienen hipoacusia también. Entonces, fíjense cuál es la diferencia. ¿De dónde partimos? Si yo parto de cualquier movimiento anormal, y estoy hablando solo del movimiento anormal, ni hablemos si analizamos el perfil neuropsicológico, que está evaluado como si yo le hiciera el electroencefalograma, primero del hemisferio derecho y a la semana siguiente del hemisferio izquierdo. No, señores, cuando hacemos una evaluación neuropsicológica tenemos que tener un perfil y una definición según DSM-5, según CIE-10, según lo que fuere, pero un perfil en donde se defina el perfil cognitivo, el perfil lingüístico, el perfil adaptativo. Yo no sé qué perfil adaptativo tiene este chico, no sé cómo se comporta este chico con otros chicos. Entonces, quien lo manda dice, por primera vez dice TGD, con un término que no se utiliza nunca más, no se utiliza más, que no existe, o sea, perdón, no estoy siendo crítico, estoy siendo analítico para que, digamos, para que vos en tu caso puedas decir, bueno, de ahora en más yo necesito semiología, necesito saber qué tengo, porque vos podrás trabajar en un montón de aspectos emocionales, de aspectos conductuales, pero a lo mejor tenés contraindicado darle risperidona, si tiene, por ejemplo, una distonía. Y esto es fundamental. Entonces, no sé, en realidad era como hacer una catarsis de un análisis que me parece que tenemos que hacer todos como médicos. O sea, nosotros no somos especialistas del oído, de la neurona, de la genética, y obviamente que después podrá verse, como dice Claudia, el perfil genético que hacer. Ahora, meterme en un solo gen, bueno, eso ya lo dijo Claudia, no voy a seguir con el tema. Pero bueno, esta es mi opinión, y gracias por el tiempo. Yo quería Bueno. hacer un comentario. Sí. Lo que vemos muchas veces, creo que seguramente nos pasa a todos, en cada uno en su disciplina, es que nuestro sistema de salud algunas veces admite esto de que el paciente tenga en un lapso corto o en una corta vida 4 neurólogos, 2 genetistas, 3 fonoaudiólogas, y ese desorden muchas veces nos priva de conocer la historia evolutiva del paciente y de hacer un seguimiento que muchas veces es muy importante para llegar al diagnóstico, ¿no? Porque uno empieza a estudiar al paciente y desaparece, y después aparece a los 4 o 5 años después de haber pasado por otro colega, o no. La verdad es que
probablemente sea un déficit en el sistema en el que trabajamos que lleva a un desorden tal que en definitiva va en perjuicio del paciente y nos entorpece mucho la posibilidad de diagnóstico. Y sobre la resonancia, Víctor, en ese artículo que mencionaba la doctora Soto Conti, ella hace como una herramienta diagnóstica con un score en el que la resonancia es uno de los elementos que puede sumar, pero bueno, yo creo que esta resonancia habría que revisarla, ¿no? Habría que volver a mirarla ya con una sospecha clínica más fuerte y ver si se puede, si justifica hacer una resonancia de mayor resolución o no, porque ni siquiera sabemos en qué tipo de equipo se hizo y cuántos datos podemos sumar actualizándola, ¿no? Esa es otra posibilidad. Primero ver la que ya tiene y ver si se justifica con una sospecha clínica fuerte repetirla o ver en un aparato con una mayor resolución. Sí, pero yo no caería en una nueva resonancia si no tengo semiología. Lógico, Si yo no 100% tengo la de acuerdo. semiología del chico, Sí. porque si no voy a seguir dando vueltas con estudios, terminaríamos haciendo la misma historia que vino repitiendo. O sea, No, el cuarto, el quinto neurólogo, el sexto neurólogo. O sea, 100% de acuerdo, a lo sí, mejor sí. podés lograr tener un video del chico y lo podemos compartir, que no se vea al chico, hacemos una segunda parte de este chico, entonces a lo mejor con un video, con el chico, con un pantaloncito, que lo hagan caminar a la mañana, que lo hagan caminar a la tarde, que le hagan hacer las maniobras propias. Bueno, vos se lo podés decir, Dina, que hagan hacer las maniobras propias y verlo. ¿Por qué digo a la mañana y a la tarde? Para ver si es real esto de los movimientos anormales que aparecen y desaparecen, porque hay un fenómeno de distonía de fluctuación diurna, que es el también denominado Segawa, que es una entidad que puede tener trastornos neuropsiquiátricos y que puede tener trastornos de atención y que es una entidad muy rara, pero es la primera causa de distonía después del kernicterus y que se cura con L-Dopa. O sea, vos le das L-Dopa y se le van los síntomas, no los neuropsicológicos, pero los motores. Entonces, uno debería saber. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el Segawa el chico empeora a lo largo del día, no mejora a lo largo del día. Lo que pasa que hemos visto variaciones en las cuales incluso se comportan como una distonía primaria. ¿Vieron esas personas que progresivamente tienen distonía y finalmente quedan totalmente duras, como si hicieran un cuadro rígido, severo? Bueno, hoy en día cualquier distonía, lo primero que hacemos nosotros es probarle L-Dopa, aunque les parezca mentira. Yo tuve un chiquito que tuvo esto, les cuento esta anécdota porque les va a servir. Tuve un chiquito que tenía una distonía que parecía primaria, le pusimos L-Dopa y se curó. El tío, que vivía en el interior, hacía 30 años que no caminaba. Bueno, ¿qué hicimos? Le dijimos que le den L-Dopa. Y bueno, oh sorpresa, empezó a moverse. Obviamente que no empezó a caminar de un día para otro porque estaba rígido, tenía articulaciones comprometidas. Es un locutor de radio del interior que se hizo famoso porque empezó a contar su historia de cómo empezó a caminar después de muchísimos años. O sea, cuidado con estas entidades que seguramente las vemos y no las pensamos, ¿no es cierto? Pero la distonía es muy complejo, el tema de la distonía, y hay que hacer la semiología, y es distinto una ataxia a una distonía, como es distinta una bipolaridad a un trastorno obsesivo compulsivo, es así. Claro, bueno, por eso yo me voy a meter antes de que hable el doctor Sacristán, que quiero darle la palabra, como para decirle esto de recordar lo difícil que es para nosotros, en general el médico psiquiatra, cuya función es justamente el diagnóstico diferencial, en ese límite tan sutil que nos toca entre lo social, lo psiquiátrico y lo biológico, y que como Coral, a pesar de eso, fue pudiendo ordenar la cosa y plantear como que esto no está bien, y pedir un Ateneo donde puedan estar todos ustedes para ordenarse con un chico que todavía es chiquitito, con lo cual chapó a Coral, realmente brillante. Siempre fue maravillosa Coral, pero con este criterio clínico, social y médico que tiene, ¿no? Y más el aporte de todos ustedes hoy, que la verdad que es una maravilla.
Florencia, si no te molesta, le vamos a dar la palabra al doctor Sacristán, que quería aportar algo también desde el infeccioso muy interesante. Doctor Sacristán, te escuchamos. Por ahí no está. Sí, está, pero está silenciado, Marcia. ¿Se puede desilenciar, doctor? Yo ahora lo busco, si no lo desilencio. A ver, perdón. A ver, lista. Tiene que tocar el micrófono. Lista de galería. A ver. ¿Ahora? Ay, sí, doc, lo escuchamos, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Hola, doctor, gracias. ¿Qué tal? No, la verdad que muchísimas gracias por la presentación del caso, muy interesante, realmente un pensamiento, por lo menos hay que tenerlo holístico, como en todo paciente. Yo solamente quería comentar que, por lo menos aquí tenemos esta posibilidad de que se guardan los cartones de la prueba del talón, del PDP, y estos uno puede buscar citomegalovirus. Es cierto, por ahí puede aportar algo más a la confusión general, pero es algo fácil de buscar, y en un paciente que tenía una hiperví, que no fue por lo menos estudiada en su momento, una sordera, no sé si es neurosensorial o ya seguramente la doctora Serrano nos va a aclarar mejor, una sordera más tardía, y estos componentes de ganglios de la base, o por lo menos estos trastornos del movimiento, y como bien decía el doctor Ruggeri, habrá que también estudiar un poco más. Pero digo más que nada para empezar a buscar por ahí causas más generales, de lo más general a lo más, a causas más específicas, como decía la doctora Arberas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Florcita, retomá si querés, creo que viene la doctora Mouso, si no me equivoco, y después Sonia Rogatino. Sí, está la doctora Mouso también desde España para hacer un comentario, así que le pasamos la palabra. No sé si está Andrea. Graciela Mouso está silenciada. Graciela. No se puede silenciar, no te puedes silenciar vos. Espérate. Pero no figura, como silenciada. Yo no la veo silenciada, no veo nada. Está silenciada, Susa. ¿Me oyen ahora? Sí. Ay, Sí, perdón, ahora. perdón, porque pones el dedo 2 veces sin querer. Simplemente era... cuando te llega un paciente con un síndrome tan confuso y con datos que no tenés, uno puede hacer un diagnóstico como hicieron de TDAH, ¿no? De TDAH, como se dice allí. Y me pareció interesante, a pesar de lo que decía Víctor Ruggeri, de que, bueno, que es raro que un chico mejore un trastorno del movimiento con metilfenidato, la realidad era que eso sí estaba pasando. O sea, que el chico se levantaba con algún trastorno del movimiento y los padres observaron que cada vez que le daban el metilfenidato se le pasaba, ¿no? Pensando un poco más como un puntito más para estos trastornos de parkinsonismo del Kernicterus, aunque no salgan en la resonancia. Lo nombraron al doctor Campistol, que es vecino mío. El doctor Campistol es un experto en neurometabólicas y fue jefe hasta que se jubiló del San Juan de Déu. Y él hablaba siempre del espectro Kernicterus, ¿no? Entonces puede ser que no tenga imágenes muy claras, aunque hay que repetir la resonancia, pero quizá lo que tenga, además de hacer falta la semiología, es este trastorno del movimiento porque que mejoraba con el chute de dopamina, ¿no? Esto sí que es una observación parte de la semiología, por lo menos que podemos hacer nosotros. Pero lo interesante es que no es un TDAH, y que hay cosas que hace el metilfenidato que no tienen nada que ver con el TDAH, ¿no? Eso porque sí que es un dato, este nene si fuera un parkinsonismo del tipo de originario del Kernicterus,
Terus, ¿no? Era ese aporte porque sí que como dato que mejorara el movimiento, en un chico con TDAH no debería pasar esto y no tiene nada que ver su problema atencional con el problema del movimiento. Eso solo. Gracias, ¿Se entendió? Mary. Sí, sí, gracias, Andrea. Está Sumi Robatino también que quería hacer un comentario. No olvidemos que también dijo que estaba muy débil, el chico, que no tenía fuerza. Hipotónico era la palabra, hipotónico, claro, pero eso es cuando se levantaba, al levantarse, con hipotonía no tenía fuerza para sostenerse él y para sostener Como si le las cosas. costara despertar, me da la sensación, ¿no? Como que se despierta en vigilia, pero está como dormido todavía. Bueno, Quizás por eso le han hecho tantos aporte, estudios de polisomnografía, ¿no? bueno, ahora viene tu aporte más desde lo dinámico, ¿no es cierto? Sí, porque evidentemente, digamos, es muy confuso todo y coincido con el doctor Ruggeri en que hay que tener muy en claro la semiología neurológica, porque para los psiquiatras es fundamental que el neurólogo nos confirme de qué se trata tal o cual síntoma, que nosotros sospechamos que pueda tener una base biológica, ¿no? La hipotonía es un tema, bueno, muy difícil porque tiene que ver también con la psicomotricidad muchas veces, y bueno, y ahí se entrecruzan los campos, pero bueno, es importantísimo deslindar bien a qué campo pertenece la hipotonía de este niño. Yo decía, realmente yo como psiquiatra, cuando tengo un paciente así que es tan confuso, tan difícil, dejo, digamos, en manos del otro especialista todo lo que tiene que hacer el otro especialista, que en este caso sería el neurólogo, ¿no? Bueno, yo esto no lo entiendo, así que el neurólogo me despeje las dudas que yo tenga. Y yo sigo con mi paciente, olvidándome, entre comillas, de lo neurológico, para poder conocer al paciente que a mí me compete, que es el paciente psiquiátrico, ¿no es cierto? Entonces, no tengo datos del niño, por eso yo, Coral, me gustaría saber si en ese estudio neuropsicológico que le hicieron, ¿qué le hicieron? Porque, por ejemplo, para mí es valiosísimo hacerle un Bender, en este caso, en este chico, porque nos da muchísima información, para un montón de cosas, hasta pronóstico para el aprendizaje, para ver qué áreas el chico, digamos, va a tener sus falencias. El Raven, que es un test de matrices progresivas, donde a mí me da la pauta de qué capacidad intelectual tiene este chico que yo no puedo evaluar a través de otros test donde incluye el lenguaje, la información, lo educativo. Entonces me parece que faltan algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento, como dice Marcia, lo dinámico, ¿no? Aquel que entra allá dentro de lo que uno podría decir la salud mental, ¿no? Lo psíquico, el funcionamiento, que yo siempre hago la diferencia, ¿no?, entre lo mental y lo cerebral. Bueno, a ver qué funcionamiento mental tengo a pesar de todo lo que suceda a nivel cerebral. No sé si me entienden a lo que voy, ¿no? También lo que quiero aclarar, conociendo la Coral, es que ella tiene una formación holística con mucha oreja, con una cuestión psicodinámica muy importante, y que hay un momento, el Bender yo no sé si se sigue usando en algunos lugares. Los otros, los que mencionaste, yo lo que veo es que más se usan por ahí en cuerpo médico forense, no sé si son actuales porque ahora se usa mucho todo lo neuropsicológico. Acá hay un grupo de psicólogos que por ahí me pueden, psicólogos, que son los que hacen los psicodiagnósticos, que me pueden aseverar lo que estoy diciendo. Pero yo creo que con todo lo que está planteando, más todo lo complejo del caso, hay otras técnicas hoy por hoy que por ahí serían importantes tener en cuenta. A mí me gusta el Bender, te digo, Marcia, más la interpretación que hace Kopitz sobre el Bender, porque él deslinda aquellos signos que pueden ser más bien orgánicos, que
mal llamados PC, ¿no? Los indicadores de lesión cerebral, que es entre comillas eso, pero que nos habla de cierto mecanismo, digamos, biológico, Pero aunque la no pregunta haya mía, lesión, ante un caso, y perdón que te interrumpa, ¿no? emocionales. Pero mi pregunta es, ante un caso de tanta complejidad así presentado, ¿qué duda tenemos que hay un caso de organicidad? Ninguna. O sea, No, por eso yo digo, o sea, me parece a mí que quizás por esta cuestión que Coral dice que nos ha pasado a todos, y bueno, y ella, la verdad valoro su sinceridad, porque ¿quién no se ha sentido una vez totalmente que decir, por favor, un colega? Yo he trabajado toda mi vida sola, no he tenido la suerte que tienen por ahí ustedes de estar en contacto con el colega con el cual compartir una duda. Quizás el hecho de haber estado mucho tiempo sola me hizo que me tuviera que ingeniar de alguna manera, por eso empecé a hacer test de Bender, Raven y un montón de otras cosas, porque ni siquiera tenía psicólogas que hacían eso cuando yo empecé. Entonces, me parece que por ahí, por eso digo que yo dejo en manos del especialista que corresponda todo aquello que me pueda aportar desde la neurología, que a mí me aclare mi camino también, ¿entendés? A eso voy. No es que disociar una cosa en la neurología y otra cosa en la psiquiatría, pero sí ver, bueno, a ver, ¿y qué neurólogo, qué me dice de esto? ¿Estaré pensando bien yo? ¿Es hipotonía? ¿Tendrá que ver con una cuestión actitudinal y de la psicomotricidad o tiene que ver con la motricidad? A ver el neurólogo, ¿qué me dice? ¿Es motriz el problema? A eso voy. Entonces yo me olvido. Ok, bárbaro, gracias. Pero a mí me gustaría aclarar algo, Dale. porque sí tiene hecho Bender, no Raven, que tomaron otro test de inteligencia. Yo uso mucho el Bender, a mí me encanta el Bender, aprendí a usarlo en el Tobar hace muchos años, y lo uso, lo tomo, me gusta mucho. Es un chico que está estudiado, que se le hacen evaluaciones una vez por año, se le vuelve a hacer una resonancia, tiene varias polifonografías. Yo me he comunicado hasta donde puedo, quiero decir, hasta donde me atienden el teléfono con los profesionales que están interviniendo. A mí, a ver, me cuesta un poco esto, como de desligarme, de decir, bueno, pongo al paciente y que se ocupe el neurólogo, porque no hay un neurólogo, por eso lo fui nombrando. El 1, 2, 3, 4, y los padres, claro, a ver, han hecho como, a ver, entre todos los cambios que tuvieron, la figura que quedó constante, ¿no es? Fue la del psiquiatra, a ver, que soy yo. No sé si porque me llamo Coral o porque, a ver, no sé, porque tengo una mirada holística, es cierto, y lo voy mirando todo, ¿no? A mí me cuesta mucho decir, bueno, esto es del neurólogo, listo, chao. No, no puedo hacerlo, a ver, me comunico. No, quizás no sé si me interpretaron a lo que iba yo, ¿no? Sí. No es que, no sé, quizás no me interpretaron lo que quise decir. No, o sea, que pero quiero plantear... evidentemente uno tiene que tomar en cuenta, sí. pero bueno, ¿y el Bender qué resultado dio entonces, no, Coral? da mucha, es muy interesante da organicidad, definitivamente. Tiene todos los indicadores orgánicos que quiera. Aparte de que no solamente se lo he tomado yo, se lo toma la psicóloga que está en el caso, la psicopedagoga, cada vez que cambiaban de equipo, otra vez se le hacía una batería de test, lo básico. A ver, el tema es que no hay una línea, a ver, vuelvo a decir, yo siento que no hay una línea. Presento el caso porque es un caso que a mí me despista y que es difícil decir, bueno, con este neurólogo, bueno, vamos a seguir adelante. Y creo que los padres, como son padres que se preocupan, a ver, muchas veces me preguntaron a mí antes de la primera consulta genética, ¿qué opinaba yo si esto que tenía el nene podía ser algo genético y si ellos tenían otro hijo, si podía tener, y la verdad es que yo no sabía contestarles. Era, bueno, deberían hacer una consulta.
es difícil. ¿Cuál puede ser la primera consulta? La genética, vayan a un genetista. Hoy pienso que tal vez tendrían que haber ido a un genetista. Cuando yo hice tanta hincapié en, no, bueno, a ver, vamos al neurólogo, hay que hacer una consulta neurológica, y que ellos primero hicieron la batería de test en el FLEN, y quiero comentar que además le hicieron una segunda batería, no esa sola, sino que a fines del año pasado pidieron para hacerle otra batería en el FLEN, que en realidad no aportó nada distinto, porque a ellos también se les pasó la hipoglucemia cuando hicieron esa batería en el FLEN de Escobar. Pero bueno, qué sé yo, son casos... Sí, por eso, evidentemente vos enredados. tenés un montón de información que no pudiste llevarla, digamos, porque si no el Ateneo se va a ser larguísimo. Por eso yo preguntaba, No, seguramente claro, no. debe Hay tener un render, montón, debe tener esto, sí, debe tener... sí. Pero Sí. uno no lo sabe, que te está escuchando no lo sabe. Está bien. ¿Yo puedo hablar? Hable, doctor. Hable. Corate, te felicito, verdaderamente un caso sumamente difícil. Nosotros nos equivocaríamos todos, no te eches la culpa. No te eches la culpa, o sea, en realidad es muy, muy difícil. Y esto de llevarlo al FLENI no quiere decir que sea el Olimpo. No, O sea, para el nada. FLENI no Exacto. dio ningún resultado de nada, ni siquiera la hipoacusia. O sea, por eso hay que desmitificar determinados lugares donde uno dice acá está lo mejor. Y creo que es importante esta cosa interdisciplinaria, como dijo la doctora del niño, ¿cómo se llama? ¿Clara? Norma. ¿Y en Dina? La doctora Dina. Rivas, Claudia. Bueno, tiene razón en todo lo que plantea. Ahora yo digo una cosa, ¿cuánto dinero tiene esta gente para hacer tantos estudios genéticos y tantos estudios que son millonarios? ¿Cómo es que pudieron No, hicieron, mira, algunos estudios, la mayoría de los estudios se los paga su prepaga que tiene la mamá por su trabajo. Es gente, te voy a decir, les digo decir, en realidad es gente bastante humilde. Para poder hacer el estudio genético que no se los cubrió su obra social, que es OSDE, ellos hicieron una vaquita, a ver, que toda la familia hizo su aporte y así pudieron hacer el primer estudio genético. Y el que están esperando ahora, que lo mandaron a España porque en España es mucho más económico. Pero ellos creo que están ilusionados con que van a encontrar en este resultado la clave de lo que le puede pasar a su hijo. Ahora yo pregunto, Coral, ¿estos estudios genéticos no podrían haberse hecho acá? ¿O no hay gente que lo realice? No sé, se lo preguntaría a Claudia, no lo sé. ¿Dónde está Claudia? Está. Desmuteate, Claudia, estás muteada. Todos esos estudios se hacen acá, pero reitero, no se puede hacer un estudio genético sin tener un diagnóstico de presunción, porque secuenciar un gen, como el que ellos presumieron, es un estudio costoso que los padres tuvieron que, o la familia, o alguien pagó, no importa quién lo pagó. Son estudios todos costosos, acá y en la China. Pero si no está bien indicado, es plata que uno tira a la basura, porque en realidad no sirve para nada, porque vos me decís ahora que la familia está ilusionada con el resultado de este estudio que fue a España. Bueno, ni siquiera sabemos qué, panel de qué le hicieron, si no tenemos aclarado si el chico ve bien, por ejemplo, si no sabemos qué caso neurológico tiene de base, panel de qué le hicieron, digamos. La verdad, no tengo idea, digamos, no. Y te vuelvo a repetir, en cualquier laboratorio, como Dios manda, uno tiene que cumplir ciertas normas que son convenciones internacionales.
y que uno tiene que saberlo además como profesional. Por eso yo lo traje a colación, de que si a un paciente a uno le viene a decir, mire, a mí me hicieron un estudio genético, decir, bueno, ¿qué te hicieron? Ah, no sé, bueno, ¿dónde está el papel que vos firmaste? El paciente tiene que tener una copia del consentimiento en donde figura qué estudios se pidieron, para qué, con qué idea. Eso es lo básico, porque si pidieron un panel de hipoacusia, o pidieron un panel de ataxia, o pidieron un panel de movimientos anormales, no lo sabemos. La verdad no tenemos idea de qué se pidió y a dónde, porque España tiene algunos centros que son muy buenos, pero otros no tanto, ¿eh? A ver, no Claro. creamos que todo lo que está de Seiza para afuera siempre es bueno. Tenemos de todo, tenemos de todo. Sin Como embargo, en todos les lados, digo que no, como la en todos lados. neuróloga, Y si que ellos están ciegos porque no van a ir con una orientación, porque si vos no la tenés, el laboratorio tampoco la va a tener, claramente, es probable que tampoco ahí obtengan nada. O sea, fue otro montón de plata, más o menos que la que pudiera. Ese chico se podía haber estudiado en niños, cero mango. A ver, que te quede Sí. claro, ¿eh? sí. Y quiero Pero comentar no una hubiera cosa, entrado Claudia. no hubiera entrado a ningún modelo de diagnóstico si no teníamos una presunción de todos, del otorrinolaringólogo, del especialista en audición, del neurólogo, de las imágenes, de absolutamente todo, porque no se gasta el recurso limitado del Estado en un sueño delirante, se gasta sobre algo muy bien claro, es decir, bueno, con esto tenemos X chance de obtener un diagnóstico. Y antes de llegar a eso hacemos una ficha que es de hojas de antecedentes personales, familiares, el examen de los padres, todos los antecedentes. Cada especialista escribe su resumen y su presunción diagnóstica. Sin eso, no se le toma una muestra a un chico. Sí. O sea, Doctora, muy bueno. Le agradezco muchísimo lo que usted está planteando, porque a mí me da la sensación como que hay una gran confusión entre todos. Y no saben ¿cuánta para gente dónde te dice, parar. tengo un estudio genético, ¿qué tenés un cariotipo? Pero un cariotipo no te sirve para nada hoy por hoy. Ya por hoy puede ser que hayas tenido un diagnóstico por un cariotipo, no es que no sirve para nada. Pero la gente cree, no, tengo un estudio genético normal. ¿Qué estudio? Un cariotipo. Es bueno, no, por ahí para lo que vos tenés no te sirve para nada. Oral, ¿puedo? Sí. Sí. Bueno, Oral, primero quiero felicitarte por presentar un caso tan difícil y por presentar todas las dificultades que has tenido. Pero me preguntaba por el niño, porque nosotros hemos hablado de todos los estudios que se le han realizado, y en mi gusto hay un exceso. Hay tanto exceso que nos perdemos en el exceso. Entonces, a mí me parecería de que en tantos equipos, que al final no fueron equipos, habría que armar un equipo, y coincido con Claudia y con el doctor Ruggeri, que hay que ordenar todo lo que hay, y especialmente una semiología para poder ordenar los estudios que sean necesarios, pero no los tantos y tantos vender y tantas cosas, porque prestan a confusión. Y acá el niño se pierde, y es un niño que está sufriendo. Y que la familia también, porque están perdidos también, y van para todos lados, y claro, cada uno con su librito. Y me parece que hay que parar la pelota y rescatar este niño que sufre y esta familia. Esto quería decir nomás. Claro. Bueno, Susana, por eso decía yo que olvidarnos un poco del paciente en el sentido neurológico, entre comillas, y hacerlo nuestro, digamos. Digo yo lo nuestro, no sé, a lo mejor. Perdón, Zuli, por el horario, ya me parece que dejamos que hagas la última intervención y después damos la palabra a Marcia para cerrar el Ateneo. No quiero robar más tiempo. Rescatar al niño, a eso, como dijo Susana. Empezar a conocer, cuando dije la mente y no el cerebro, es eso, conocer al niño, al sujeto, a ver qué nos dice él. Eso. Muy bien. Bueno, Marcia. Muy bien. ¿Florcita, cerrar?
Sí, la verdad que interesantísimo. Muchas gracias, Coral, por traer este caso clínico que abrió tantas opiniones, tantos debates, tanto lugar al aprendizaje y a que nos replanteemos también el rol de cada especialista y de cada uno. A veces viene un paciente con una inquietud a la consulta y está bueno salir de lo específico nuestro y poder ver y abarcar el todo para ordenar y entender qué está pasando con ese paciente. Así que fue muy rico el Ateneo de hoy, la verdad que les agradezco a todos por hacerme participar y por todo lo que aprendí. Y bueno, le damos la palabra a Marcia para encontrarnos nuevamente la semana que viene. Vale, extiendo las felicitaciones de Flor a todos, inclusive a vos, Flor, que has tenido un rol impecable. Así que bueno, les agradezco muchísimo, Coral, brillante, y todos los aportes han sido altamente instructivos. Fue realmente interdisciplinario, con todas las... Vimos de todo, escuchamos a los psiquiatras, a los psicoanalistas, a los neurólogos, genetistas, fonoaudiólogos, realmente a la psicopedagoga. Fue bárbaro. Yo les agradezco profundamente esta participación activa, y Coral, nuevamente te agradezco porque es una manera muy humilde la tuya de presentar casos con tanta dificultad y hasta ser honesto de qué es lo que presenta dificultades. Bueno, gente, nos vemos el jueves que viene, ¿les parece? Muy bien. Les mando un vemos. beso, Docsunes, beso enorme al padre Abel. Lindo. Chao, gracias a todos. Bye. Chao. Luego. Gracias, Sunita. Felicitaciones, Coral. Gracias. Chau. Chao, Chao, Rosa.